Hola a todos y bienvenidos a mi canal Visiones con la Flor Blanca. Este es un canal de espiritualidad donde puedes encontrar tu esencia y conectarte con tu interior para tener una vida más fructífera y sacarle el máximo partido y el máximo beneficio mientras estás en ella. Recordad que hay un índice en la descripción, que hay 3 niveles nuevos de contenido en el canal, que estamos en thechicnoir.com, donde podéis encontrar la nueva sección gratuita de preguntas y respuestas para miembros. Vuestros comentarios siempre son bienvenidos y si os gusta, suscribiros al canal. Hola a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros un día más. Hoy vamos a hablar de la verdad. La verdad, ¿qué es la verdad? La verdad se podría definir como aquellos hechos, ¿no? Hechos que se pueden verificar, como la experiencia de nuestra vida, la experiencia de nuestra alma. Hechos y experiencias son una verdad, son cosas tangibles, cosas que se pueden, que han sido vividas, que han sido percibidas en la vida de cada persona. La verdad es siempre hechos, ¿no?, que se pueden comprobar, o experiencias que uno mismo tiene en su propia vida. Pero claro, la verdad es muy relativa para diferentes personas, porque hay gente que experimentan unas cosas y si otros no lo experimentan igual, ya creen que no es una verdad. Pero no porque uno no tenga el mismo resultado con un objetivo, con unos pasos, con unas directrices, no quiere decir que no sea la verdad de uno, la verdad que uno cuenta. No porque uno no experimente las cosas en el mismo grado, en los mismos pasos, en la misma evolución, en la misma trayectoria, no quiere decir que lo que otros dicen no sea verdad, lo que otros han experimentado y cuentan no sea verdad, siempre basándonos en que se dice la verdad. Porque, por supuesto, hay gente que miente y cuenta mentiras, pero estamos hablando de la verdad de uno, la verdad colectiva, la verdad en general, la verdad, cómo se puede medir, cómo se podría verificar, se podría verificar en ese punto, ¿no? Son hechos o experiencias, ¿no? O hechos que han sucedido y experiencias que uno ha vivido uno mismo. Entonces la verdad puede ser muy relativa. Lo que es una verdad para uno puede que no sea una verdad para otro. Yo puedo haber tomado unos pasos, una iniciativa para conseguir algo, unos proyectos, y otra persona puede realizar esos mismos pasos y el resultado es diferente para esa persona, pero puede que exactamente no haya seguido la misma, el mismo proceso paso a paso, porque cada uno somos diferentes. Entonces, claro, uno podría dudar de esa verdad y decir que eso no es verdad, pero la verdad es lo que uno puede verificar con su propia vida, con su propia experiencia, y puede diferir de las experiencias de otros, de aprendizajes de otros, de caminos de otros, pero no por eso no es una verdad. Y la verdad puede cambiar. La verdad tiene diferentes caminos, la verdad tiene diferentes perspectivas, la verdad tiene diferentes ángulos. Y por eso la verdad se debe de contar desde diferentes perspectivas, desde diferentes posiciones. Porque yo estoy en un punto en el centro, quien me ve de frente puede ver una verdad, quien me ve de lado ve otra verdad diferente, quien me ve del otro lado ve otra verdad diferente, quien me ve de espaldas ve otra verdad diferente, ve otros aspectos diferentes de mí mismo, otros aspectos que siguen siendo yo, pero desde otro ángulo. Entonces yo puedo decir, oh no, yo la vi, no tenía
esos ojos. Si me ves de espaldas no voy a tener esos ojos. Yo la veía de frente, yo no vi esa nariz. Yo la vi de este lado y ese ojo no lo tenía así. Yo la vi del otro y no tenía eso así. Pero claro, hay que saber desde qué ángulo, desde qué perspectiva estamos contando esa verdad. Y la verdad que contamos aquí es la verdad desde este ángulo, desde esa perspectiva, desde la oscuridad. La verdad desde ese enfoque, desde esa visión oscura, esa visión turbia, esa visión llena de, motivada por esos sentimientos, ¿no? Que se pueden denominar como negativos, pero que tienen su lado positivo también. Entonces, es importante que nos digamos la verdad, que nos digamos la verdad nosotros mismos, que nos digamos la verdad de lo que somos, de lo que está en nuestro interior, de lo que está en nuestro corazón, de lo que está en nuestras energías, de lo que sentimos. Sí sé que es más difícil decirle la verdad a otras personas, la verdad de nosotros mismos, porque la gente nos puede rechazar, se pueden asombrar de lo que somos. Pueden pensar, ay, yo no pensé que esta persona era así. Pero claro, todo viene de un principio de no comentar y decir la verdad de uno mismo, la verdad que está en su interior. Cuando uno empieza a fingir, a comportarse de un modo que no es, a intentar encajar en lo que se supone que tiene que ser lo correcto, en cómo se supone que la gente se tiene que comportar, en cómo se supone que la gente tiene que sentir, lo que tiene que desear por los demás, pues empezamos a caer en esa mentira, ¿no? En ese mostrarnos de ese modo que no somos. Entonces cada vez nos es más difícil mostrarnos a nosotros mismos, mostrar la verdad, pero si lo pensáis, si nos mostramos tal y como somos desde el principio, del modo en el que somos, sí puede que haya gente que nos rechace, sí puede que haya gente que no le gustemos, pero pensarlo que los que les vamos a gustar o los que realmente no tienen ningún problema con el modo que somos son gente que van a estar ahí, con las que podemos contar. Y podemos contar con ellos porque saben la verdad de nosotros, la verdad de lo que somos, de cómo nos sentimos, de cómo estamos en nuestro interior. Entonces, cuando uno no se dice la verdad, te empuja, te empuja a comportarte de otra manera que no eres, te empuja a no aceptarte, te empuja a estar fingiendo constantemente, y eso es lo que hace mucha gente en la oscuridad, se ocultan, fingen, intentan pretender que son, entre comillas, buenas personas, intentan vender una imagen que no son. ¿Y por qué? Es lo que digo yo. Si el que es bueno de corazón se muestra como es bueno de corazón, si tú eres malo de corazón, pues muéstrate malo de corazón como eres. ¿Por qué? ¿Por qué la oscuridad se oculta? Porque se esconde, porque se tapa, porque no se muestra tal y como es. Siempre hay, como dicen, hay un roto para un descosido. Entonces, si esa es tu verdad, eres malo, eres oscuro, o te mueves en esas sombras de la vida, de la existencia, porque te ocultas, porque no te muestras, porque te escondes, porque tienes miedo. No se supone que estáis andando, ¿no?, en esa oscuridad, en ese camino oscuro, causando todo ese daño, todo ese mal. ¿Por qué os escondéis? ¿Por qué no dais la cara de vuestro mal que estáis haciendo? ¿Por qué no nos mostráis? ¿Por qué no hacéis vuestras cosas tal cual? ¿No? Si eso es lo que queréis hacer, si eso es lo que queréis andar, ¿por qué os avergonzáis del camino en el que estáis andando? ¿Por qué tenéis miedo a no ser aceptados, a ser rechazados? ¿Mm? ¿Por qué la oscuridad se esconde tanto? No estáis orgullosos de vuestros actos. No os sentís bien con vosotros mismos. ¿Por qué ocultáis vuestra verdad? ¿Por qué os engañáis a vosotros mismos creyendo haceros creer que sois o que actuáis bien? ¿Por qué vendéis esa imagen para engañar?
Pero hay gente que no necesita que les engañen, hay gente que están dispuestos a ejercer ese mal y esa maldad y esas acciones y que les gusta todo eso. Entonces, ¿por qué os ocultáis? ¿Por qué nos movéis entre la misma gente, entre el mismo sector de personas que están de acuerdo y que aceptan esa oscuridad, esa maldad, todo ese círculo? ¿Cuál es la razón que os impide mostraros tal y como sois? De ser como sois con vuestro mal genio, ira, rabia, celosía, envidia, avaricia, que os impide de que teméis. Siempre hay gente para otras personas. Siempre hay gente que necesitará un avaricioso, un envidioso. Siempre hay gente que necesitará un mentiroso. Hay gente para todo lo que tenéis que entender. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno no se dice la verdad a sí mismo, los primeros que os engañáis es a vosotros mismos, porque si no siquiera podéis aceptar dónde estáis parados, dónde estáis metidos, en la oscuridad en la que estáis, ¿cómo vais a poder ser capaces de salir de allí? No podéis salir de algo en lo que no aceptáis que estáis. Tenéis que aceptar primero que estáis en la oscuridad, que os movéis con las cosas oscuras. No, es que no, a mí me lo piden, yo es que yo lo hago porque me lo han pedido, entonces yo lo hago, pero yo no estoy metida en eso. Yo simplemente hago trabajos específicos que me mandan, que me piden y yo los hago y ya está, pero yo no tengo nada que ver con eso. Porque os engañáis. ¿Mm? Si tú no te dices la verdad, no puedes salir dentro de ese camino. Lo primero es reconocer la verdad de donde uno está, de lo que uno es, de qué energías les componen. Aceptar de que, bueno, sí, soy malo, sí, por decirlo de alguna manera, soy oscuro, tengo un alma oscura y putrefacta. Estoy rodeado de energías de baja vibración que me incitan a pensamientos oscuros y malignos. Me rodeo de todo esto. Es que muchos no saben ni dónde estáis parados, entonces ni siquiera podéis ver la propia verdad de dónde estáis metidos. Algunos no queréis reconocer la verdad de dónde estáis, en lo que estáis, lo que sois en esos momentos, lo que emanáis, lo que transmitís, lo que deseáis. Entonces, ¿cómo vais a dar el paso? ¿Cómo vais a tener el valor para salir de una situación en la que no reconocéis que estáis? Porque os queréis ver como buenas personas, os queréis ver como yo no hago eso, yo no tengo ese corazón, yo esto que hago es para ayudar, porque os engañáis, deciros la verdad. Yo me muevo por esas energías porque me pasó esto. Me hicieron mucho mal y me quise vengar y a partir de ahí estoy ahí, tengo este odio, esta ira, esta rabia. Soy una envidiosa y no puedo soportar ver cómo otros consiguen cosas y yo no, entonces me dedico a quitarle las cosas a los demás. Yo me vi en una situación en mi vida que no quiero estar pasando esta miseria y he decidido yo tener poder, tener dinero y haré lo que sea necesario para ello, incluido si tengo que acabar con vidas de personas, sacrificar almas. Deciros la verdad. ¿Cuál es la razón por la que estáis en esa oscuridad? ¿Cuál es la razón que os empujó a caer allí, a estar allí? ¿Cuál es la razón que os sigue manteniendo allí? Deciros la verdad. Y no hay que tener miedo. No hay que tener miedo de cómo la gente si os acepta o no os acepta. Porque creo que eso no es la razón, fue una decisión que tuvisteis en cuenta cuando entrasteis en este camino, ¿no? O os pusieron, o se forzaron, o caísteis, o como sea que pasó, ya sabéis, hay muchas formas y muchos métodos. Tenéis que ser un poquito más valientes. Y si estáis en la oscuridad, o si sois almas oscuras, o si queréis entrar, permanecer en ese camino oscuro, hacerlo de frente, ¿no? Hacerlo de frente, por lo menos, ¿no?
estar orgullosos de vuestra oscuridad y del camino en el que estáis andando. No os escondáis, no os escondáis. Entonces, si eso quiere decir que no estáis muy orgullosos de lo que estáis haciendo. Entonces, ¿por qué realizáis algo de lo que no estáis tan orgullosos de hacer, que os tenéis que ocultar, os tenéis que esconder para que la gente no lo sepa, para que la gente no piense esto de mí, para que la gente no diga, ay, qué tipo de persona soy? No eres ese tipo de persona. En esos momentos, en ese tiempo, por la razón que sea, eres ese tipo de persona. Acéptalo. Dite la verdad. Y a partir de ahí es el comienzo para poder empezar a cambiar si quieres cambiar. Si tú no aceptas la verdad de ti mismo, por ese miedo, por ese rechazo, no podéis ser capaces ni siquiera de atreveros a preguntar, atreveros a contribuir, atreveros a preguntar cómo podéis salir de ahí, porque vais a pensar, hoy si yo comento, si yo pregunto algo, la gente van a pensar que soy malo, oscuro, maligno o lo que sea, y no tiene por qué ser así, pero si tú piensas eso, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué estáis en ese camino? ¿Por qué tenéis esa tendencia y luego queréis salir, pero luego no os atrevéis? ¿Os preocupa lo que la gente piense? Es lo que digo yo, si uno quiere ser malo o andar ese camino, sé malo y anda ese camino. No tengas vergüenza del camino en el que estás andando. Estoy andando en un camino oscuro. Hay algunos canales por ahí que veo que están en la oscuridad y lo expresan y no engañan a nadie. Y eso es el modo. Ya que quieres ser oscuro, sé oscuro de frente. ¿Qué necesidad de engañar? ¿Qué necesidad de, no, de mentir, de camuflarse, de ocultarse, de no expresar vuestra verdad? Porque eso a mí lo que me indica es que en el fondo, dentro de vuestra maldad y de lo que queréis hacer, no tenéis tanto control o tanto poder de lo que estáis haciendo. Porque si tuvieseis ese control y ese poder de lo que estáis haciendo, no os importaría mostraros tal y como sois. ¿Por qué esas organizaciones? ¿Por qué se ocultan? Porque saben que su poder puede ser destruido en cuanto descubra a la gente como son, porque se dedican a engañar, a manipular y mentir. Entonces, si tú necesitas engañar, manipular y mentir para ejercer tu oscuridad, para ejercer lo que estás haciendo, hombre, da a entender que parte de tu poder se esfuma cuando la gente sabe a lo que te dedicas o lo que eres. Entonces, realmente, ¿cuánto poder en realidad reside o hay en esa organización que cuando es descubierta o desmantelada no puede sostenerse, no puede seguir ejerciendo sus labores oscuras? Hay canales y gente que no les importa decir lo que son y eso lo veo perfecto, lo veo estupendo porque no engañan a nadie. Esa es la cuestión. He visto canales que dicen, este es un camino, este es un canal para adentrarte en la oscuridad hasta lo más profundo que quieras llegar. Te puedo vincular con los supuestos demonitos, todo lo que sea, abrir de portales oscuros y cosas de esas. Y están allí y hay gente que está mirando esos canales y los miran y les siguen y están ahí. Entonces eso está bien por en el aspecto de que porque no están engañando a nadie. Les está diciendo la verdad de lo que es, la verdad de lo que ofrecen, la verdad del camino en el que te van a llevar a un camino de destrucción. Y cada uno es libre de ir ese camino si es lo que siente en su ser, si es lo que quieren hacer. Pero con la verdad, con la verdad. Cuando vosotros tenéis que estar ocultando vuestra verdad de lo que os dedicáis, tapando lo que hacéis, ocultándoos, fingiendo que no sois malignos, fingiendo que no sois oscuros, fingiendo que no hacéis ese tipo de trabajos, fingiendo y camuflando vuestra maldad detrás de una sonrisa y luego cuando la persona se da la vuelta le empecéis a hacer todos los tipos de brujerías, esas del bajo astral y todo tipo de cosas. Realmente tenéis ese poder, os sentís con ese poder que necesitáis ocultarlo, camuflarlo para que nadie sepa con qué fuerzas y con qué energías estáis trabajando.
Os avergonzáis de lo que hacéis. Si os avergonzáis de lo que hacéis, ¿por qué lo hacéis? ¿Cuál es la razón por la que seguís trabajando con esas energías y ocultándoos? Se puede trabajar, cada uno es libre de trabajar con la energía que quiera y hacer lo que uno quiera. No hay que olvidar que cada acto tiene una consecuencia, por supuesto. Cada uno puede hacer como quiera, pero no hay que olvidar que cada acto tiene una consecuencia, que nos va a llegar antes o después. Entonces, cuando no nos decimos la verdad, no nos aceptamos tal y como somos, es difícil que podamos emprender el camino y salir de donde estamos. Sé que es difícil y cuesta aceptar que uno pues es un alma oscura, que uno tiene un aprendizaje de oscuridad, de maldad, de criminalidad, de todo lo que sea que esas almas, ese camino que hayan andado. Y cuesta aceptarlo. Cuesta aceptar que uno ha cometido actos malignos, actos mm, que dejan mucho que desear, ¿no? Pero es lo que hemos hecho. El pasado no se puede cambiar, entonces hay que aceptar nuestra historia, hay que aceptar de dónde venimos, hay que aceptar lo que hemos hecho, hay que aceptarnos en el camino que hemos andado y entender que no porque hemos andado ese camino estamos sentenciados a seguir en ese camino. Los hechos del pasado son una verdad, pero estamos en el presente y ahí podemos cambiar todo lo que queremos cambiar, podemos coger otro camino o seguir en ese mismo camino. Y se realizará y se abrirá otro camino diferente en el futuro, dependiendo de nuestras acciones ahora en el presente. No tenemos que sentenciarnos por lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho lo hicimos porque ese era el modo en el que estábamos, la vibración en la que nos encontrábamos. Y, y no sabíamos hacerlo de otra manera. Por eso hicimos como hicimos. Pero si ahora uno es consciente, sabe mejor lo que está haciendo, no te sientes orgulloso de estar andando ese camino, no sientes, te tienes que estar tapando, ocultando de tus acciones, de lo que te dedicas, de lo que haces, puede ser que no estés en el camino correcto. Porque si yo estuviese orgulloso de estar en mi camino oscuro, estaría ejerciendo mis cosas oscuras sin ningún tipo de miramiento. No iría de que soy una buena samaritana, no iría de que soy una buena persona, ¿me entendéis? Estaría dispuesto a asumir las consecuencias de mis actos malignos y malvados, fueran los que fuesen, porque he decidido estar en ese camino, he decidido andar en ese camino. Y lo andaría con todo orgullo, porque es donde quiero estar, porque es lo que quiero hacer. Solo vosotros podéis decidir el camino que queréis andar, tenéis el poder de decidir, de cambiar, de girar, de dar la vuelta. Si no os sentís orgullosos del camino en el que estáis andando, si no sentís que es la verdad que os representa, si no sentís que es la verdad que representa vuestro alma, que es la verdad que representa vuestro ser, vuestras energías. Y si esa no es la verdad, ¿por qué estáis andando ese camino oscuro? ¿Qué os motiva, qué os empuja? ¿No hay otros métodos para conseguir esos objetivos que queráis? O a lo mejor tenéis que lidiar con esas emociones, esos sentimientos que os empujan a realizar esos actos y a manteneros en esa, en esa oscuridad y en esos trabajos oscuros, en esa maldad, ¿no? Porque si tú no te sientes orgulloso de la maldad que estás haciendo, a lo mejor no eres tan malo como piensas, ¿no? A lo mejor
lo haces porque hay un sentimiento que te controla, una emoción que te está dominando, pero en el fondo no tienes esa maldad, ¿no? Hay que aceptar lo que uno es, donde uno está, el camino que uno ha hecho, perdonarse a sí mismo. Y siempre se puede dar la vuelta, siempre se puede girar. Y si tenéis miedo de comentar, tenéis miedo de preguntar, tenéis miedo de que la gente descubra o piense que sois seres oscuros, malignos, que trabajáis con la oscuridad, ¿cuánto de orgullosos estáis de estar andando ese camino? ¿Cuánto de oscuros realmente sois o creéis que sois, que tenéis que esconderos de la propia oscuridad que en estos momentos presentes sois? ¿Realmente ese es el camino que queréis andar? ¿Realmente os sentís así? Y si no os sentís así, ¿por qué seguís allí? ¿Por qué no os decís la verdad? ¿Por qué tenéis ese miedo a que os critiquen, a que os juzguen? Si es vuestra verdad, si es lo que queréis hacer, si es el camino que queréis andar. El camino hacia la libertad primero es deciros la verdad os hará libres. Pero cuando uno tiene que fingir siendo oscuro, haciendo actos oscuros, tienes que fingir que eres una buena persona, que eres un ser de bien para ser aceptado, para no recibir, ¿no?, esa propia negatividad que emanáis, que impartís en la gente. ¿Cuánto de oscuros sois realmente? ¿No? Si no sois capaces de sostener esa misma negatividad, esa misma maldad que emanáis al exterior, no sois capaces, no tenéis la fortaleza de recibirlo de vuelta. ¿Cuánto de malignos sois? ¿Cuánto de oscuros sois realmente? ¿Realmente ese es vuestro camino? ¿Mm? Entonces, ser un poquito más valientes, ser un poquito más... ¿Mm? Un poquito más plantados en lo que creéis que sois o el camino en el que estáis andando. ¿Sois oscuros? Ser oscuros, ¿no? ¿Queréis hacer maldad? Hacer la maldad. No os escondáis. ¿Por qué os escondéis? ¿No tenéis vuestros métodos y vuestras formas de salir del paso de todas las acciones que hacéis? ¿Qué necesidad de esconderse? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor que os señalen con el dedo? ¿Cuál es el problema? Entonces, si queréis salir de esa oscuridad, tenéis que aceptar lo oscuros que sois, las acciones que habéis hecho, el mal que hacéis, y reconocer que sí, hago malas acciones, estoy en este camino, ¿m?, y esto es lo que he hecho, y estoy aquí en esta oscuridad. ¿Quiero seguir aquí? Bien, pues sigue con orgullo, no os escondáis. Me he dado cuenta, no quiero seguir aquí, no me siento bien con lo que hago, pero qué irónico es, ¿no? Que muchos de vosotros que hacéis toda esa maldad, luego no sois capaces de soportar la maldad del entorno, cómo el entorno os puede juzgar por lo que habéis hecho, pero no hacéis más que torturar, por decirlo así, y hacer la maldad en el exterior, ¿no?, a la gente de fuera, pero luego no sois capaces de, de soportar, ¿no?, ese mismo efecto en vosotros. Y esa es la razón. Y esa es la razón por la que muchos no conseguís salir de esa oscuridad. Porque cuando tenéis que emprender el camino de salir de esa oscuridad, tenéis que tener una fortaleza muchísimo más fuerte de la que estáis cuando estáis en esa oscuridad. Tenéis que ser mucho más fuertes, tenéis que ser mucho más... Tenéis que tener muchísimo más voluntad para ejercer ese camino, porque es muy fácil hacer el mal, pero no es tan fácil soportarlo, ¿verdad? Hay que ser muchísimo más fuerte para soportar el mal que uno hace, para soportar ese efecto de vuelta.
Entonces ahí es cuando muchos os derrumbáis, es cuando muchos decís, ay, yo no puedo hacer esto, ay, yo es que no puedo salir, es que ay, no puedo soportar esto, pero tenéis que pensar que ese es el mal que habéis estado haciendo a las personas. Entonces si tú eres capaz de ejecutar ese mal a otras personas, a otros seres, ¿por qué no eres capaz de recibirlo de vuelta? ¿Por qué no eres capaz de soportarlo? Ahora es mucho, o cómo la gente me critica, o cómo la gente lo que opina de mí, ay, cómo tengo que estar soportando esto, los insultos, o lo que sea, ¿no? Que pase, ¿no? Cómo se burlan de mí, cómo me señalan con el dedo. Este dolor de lo que me hacen, de cómo me vandalizan las cosas, ¿no? Todos esos efectos de cosas que pueden y van a ir sucediendo en el camino mientras salís de esa oscuridad. Entonces, realmente, ¿cuánto de oscuros sois? ¿Cuánto mal sois capaz de hacer y qué poco mal podéis recibir de vuelta? Es lo que os tenéis que pensar. ¿Realmente estáis en el sitio correcto, ejerciendo la maldad? Os tenéis que decir la verdad a vosotros mismos. ¿Qué pensáis que va a ser cuando estáis empezando ese camino de salida, ese camino? ¿Cómo creéis que podéis hacer ese camino escondidos, escondiéndoos de todo? Que nadie se dé cuenta que hacíais el mal, que nadie se dé cuenta lo que hacíais, lo que habéis hecho. Gente va a saber lo que habéis hecho, esa gente a la que habéis dañado va a saber lo que habéis hecho. Pero lo irónico es eso, que cuando hay que salir, cuando se empieza a, a recibir, ¿no?, el efecto de la causa de lo que uno ha vivido, muchas veces muchos de vosotros no podéis soportar el efecto de vuestra causa, el efecto del daño que habéis causado cuando empezáis a recibir ese daño de vuelta. Y eso, y la presión, ¿no? La presión de esos seres de baja vibración que os hacen para intentar manteneros en esa oscuridad. Pero tenéis que pensar, cuando hacéis ese mal a esas personas, esa misma presión es lo que sienten esas personas a las que les mandáis esas entidades y a las que les hacéis esos trabajos oscuros y de baja vibración. Pero cuando eso se vuelve en contra vuestra, ay, ya no podéis soportarlo, ya no podéis recibir eso mismo que vosotros realizáis a las otras personas. Cuando se da la vuelta y esos mismos seres con los que trabajáis os dan la espalda y se vuelven en contra vuestro, porque eso es parte del proceso. Ahí no sois capaces de resistir. Pero eso mismo que os hacen a vosotros es lo mismo que realizan a esas personas a las que vosotros realizáis esos trabajos. Esas personas están sufriendo del mismo modo, pasándolo mal, llorando, no sabiendo lo que les pasa, sufriendo en el camino de la locura, de la desesperación. Y muchos lo aguantan y lo superan y salen de ellos. Pero vosotros, que sois los orquestadores de de esas acciones, de toda esa energía emanando para afuera, cuando esa energía se da la vuelta y os impacta a vosotros, os ataca a vosotros, muchas veces no podéis soportarlo. Entonces, cuánta verdad hay en vosotros de ese camino en el que estáis andando? ¿Cuánto de maldad se puede decir que existe en vuestro ser? Que cuando todo eso se revierte, cuando toda esa maldad se revierte y os ataca a vosotros, que no podéis soportarlo, entonces realmente es porque a lo mejor no estáis en el camino que vosotros creéis que debéis estar, porque si tenéis toda esa maldad y todo eso, cuando todo eso se revierte, ¿no?, pues podríais soportarlo, ¿no? Podríais tirar para adelante, podríais plantaros, podríais defenderos, podríais, ¿no?, tener esa fuerza de voluntad para, al igual que escogisteis ese camino,
igual voy a salir de ese camino. Pero ¿qué pasa? Ejercéis ese camino, se entra muy fácil, ¿verdad? Se entra fácilmente en el camino oscuro, en el camino de la maldad, en el camino de tal, hacer daño a los demás, porque a mí no me toca, yo no lo siento, a mí no me afecta. Pero ¿qué pensáis que es el camino cuando tenéis que salir? ¿Cómo podéis salir de algo en el que no os reconocéis que estáis, que no os decís la verdad? Y esa es una verdad, cuando hay que salir de ese camino. Es una verdad en la que no podéis escapar. Esa misma oscuridad con la que estáis trabajando se va a volver en vuestra contra. Nos van a dejar, nos van a dejar ir. Entonces, cuando estáis trabajando con esas energías oscuras y con toda en esta misma oscuridad, tenéis que pensar, ¿tenéis la fortaleza suficiente de poder soportar lo mismo que impartís en las otras personas? Porque esa es la fortaleza que tenéis que tener. Porque eso se va a dar la vuelta. Entonces, si no sois capaces de soportar el mismo daño que impartís a las otras personas, ¿cómo creéis que podéis salir de esa oscuridad algún día? Entonces vais a ser esclavos de la oscuridad, de esas energías oscuras o de baja vibración eternamente porque no tenéis el coraje, la valentía, la fortaleza para soportarlo. Y si no podéis soportarlo realmente, sois tan malos como creéis o como os hacéis pasar, ¿no?, en esos mundos. ¿Podéis deciros la verdad de lo que verdaderamente sois o está en vuestro interior? ¿Sois capaces de soportar esos efectos y aceptar, si realmente sois tan malignos, de tener la capacidad para salir de donde estáis? Y si es así, ¿por qué os escondéis? Si tenéis esa fortaleza, ¿por qué os escondéis? No digo que tengáis que estar publicando ni vuestros nombres, ni vuestra foto, ni nada por el estilo, pero ser como sois. No vendáis la moto. Que siempre hay alguien que estará dispuesto a estar en vuestro entorno, en vuestro círculo. Entonces, si no estáis dispuestos a deciros la verdad a vosotros mismos, de aceptar que sois almas oscuras, que trabajáis con la oscuridad, que estáis rodeados de oscuridad, que la oscuridad os rodea, que vuestra alma está muy oscura por el resultado de muchas vidas, porque tenéis otro tipo de polaridad, de otro tipo de energías que os compusieron, ¿no?, desde un principio. Si no sois capaces de aceptar esa verdad, ¿cómo vais a salir? Primero reconocer lo que uno es, lo que uno ha hecho, y para poder saber lo que te espera, lo que te espera en el camino de salida. Tú tienes que mirar así y decir, uy, este es mi recorrido, sí, esto es todo lo que he hecho, todo este es el mal que he hecho, que no pasa nada, esto todo es el mal que he hecho, ahora para salir lo que me espera. Pues sí, esa es la verdad, lo que os espera. Pero cada uno a su debida dosis y tenéis que ser capaces, así que vosotros pensar cuando estáis haciendo esa maldad, cuando queréis salir, pensar que puede que estéis viviendo esa misma tortura en el camino de salida, porque esa misma gente, seres con los que trabajáis, si sabéis a lo que se dedican o podéis percibir o entender o sentir lo que hacen a los demás, pensar que son mismos los que os van a hacer a vosotros, o peor. Entonces hay que ser fuertes. Hay que ser más fuertes para salir que para entrar.
Fija lo que os digo, más fuertes para salir que para entrar, porque tenéis que vencer en el aspecto, en el simbolismo a esas energías, ¿no? Tenéis que sobrepasarlas de un formato u otro. Tenéis que ser más fuertes que ellas de un formato u otro, o encontrar esa fortaleza, ese apoyo de un formato u otro, para poder solventar y seguir en el camino de salida. Y esa es la verdad que os espera para aquellos que queréis salir de esa oscuridad. Con lo cual, si no os podéis decir la verdad, si no os podéis aceptar como la oscuridad que sois, la que emanáis, la que proyectáis, la que enviáis a otras personas, si os tenéis que seguir escondiendo de lo que verdaderamente sois o habéis sido, o como hasta ahora os habéis estado comportando, ¿cómo vais a tener la fortaleza para poder enfrentar esa misma oscuridad y salir de ella si no sois capaces de reconocer que estáis en ella? Es complicado, bastante difícil. Por eso, realmente tenéis que ser capaces de reconocer la verdad de lo que sois, de cómo os sentís, de qué energías os mueven. Y no por ello tenéis que estancaros en lo que habéis sido y en lo que habéis hecho para poder cambiar, pero sí tenéis que tener ese reconocimiento y esa fortaleza de poder enfrentar las críticas, de poder enfrentar, por decirlo así, que os señalen por el dedo, que no tendría que ser así, pero bueno, es lo que hay por el momento. Entonces, realmente, cuánta maldad hay en vosotros, cuánta oscuridad hay en vosotros, ¿no? Realmente, para ser capaces de salir y de afrontar toda la adversidad que va a venir en vuestra contra cuando estéis ejerciendo ese camino. Si no tenéis la valentía de admitir, de pedir ayuda, de comentar, de intentar tener una guía o preguntar algo que os preocupa porque os seguís escondiendo detrás de esa oscuridad, ¿cómo vais a salir de ella si os tenéis que estar escondiendo? ¿Qué vais a estar escondiendo de los seres oscuros? Cuando vienen a buscar, ¿vais a esconder debajo de la cama? ¿O vais a demostrar esa oscuridad de la que muchos presumís, de la que muchos os sentís orgullosos del camino que estáis andando? Si una cosa es hacer el daño y hacer el mal a otros y otra cosa es recibirlo. No se necesita, no es la misma fortaleza la que se requiere. Entonces, deciros la verdad. Aceptar dónde estáis es el primer paso. Aceptar que lo que hacéis es más oscuro, más de baja vibración. Y aceptar que, bueno, puede haber críticas por el entorno, por la sociedad. No es que tenéis que publicaros, pero si todavía os tenéis que esconder, camuflar, tapar, para que la gente no os critique, porque no queréis ser rechazados, ¿cómo vais a salir? ¿Cómo vais a salir de allí? No vais a poder salir en ese aspecto, porque para salir tenéis que ser valientes. Tenéis que deciros la verdad, ser fuertes. No ser fuertes porque estoy con el ser oscuro maligno. Tenéis que ser fuertes vosotros mismos.
Y si no es el camino, no tenéis esa fortaleza para ejercer esa oscuridad y esa maldad y esos trabajos oscuros porque no sois capaces de recibir ese mismo negatividad de vuelta, ¿qué hacéis en esos caminos? No sabéis si cuanto más tiempo estéis en esos caminos oscuros, más va a ser el efecto de vuestra causa. Cuanto antes salgáis de esos caminos será mejor. Cuanto antes os deis cuenta que no tenéis esa fortaleza para enfrentar lo que os va a venir después, cuanto antes salgáis mejor. No sigáis acumulando efectos de vuestra causa, porque es algo que no se puede evitar. Cuanto antes estéis saliendo, será mejor. Cuanto antes os hagáis fuertes, será mejor. Y necesitáis ayuda para salir. Necesitáis guías, necesitáis apoyo para salir. Porque habrá momentos en ese proceso que os vais a estar hundidos totalmente, que vais a creer que estáis locos, que vais a estar por el camino de la locura. Y esto es una verdad que tenemos que confesar. Y vais a necesitar apoyo, y vais a necesitar ayuda. Entonces tenéis que ser capaces de preguntar, consultar, de expresar lo que os pasa. Porque vais a vivir muchas experiencias en ese camino de salida. Porque nos van a querer dejar ir esas entidades de baja vibración. Y tenéis que empezar a aprender a deciros la verdad, a saber que vais a necesitar ayuda, a saber que vais a tener que preguntar cosas, situaciones, ¿qué puedo hacer? Y me está pasando esto, me están atacando por aquí, me están haciendo así, me están torturando de esta manera. Tenéis que ser capaces de preguntar, de explicar lo que os pasa para que podáis recibir la ayuda. Tenéis que ser capaces de pedir, no de imponer, de pedir. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso. Esa es la verdad del camino que hay en el proceso de salida. Tenéis que pensar, ¿estáis dispuestos a recibir todo el daño que habéis infligido en los demás? ¿Sois capaces de tener esa fortaleza? ¿No? Esa maldad de recibir todo eso de vuelta o parte de eso. ¿No? Entonces ahí es cuando os tenéis que preguntar realmente, ¿debo seguir haciendo todo esto? ¿Debo seguir ejerciendo esta maldad, este daño a las otras personas? ¿Puedo recibir yo todo esto que estoy realizando de vuelta? ¿Puedo recibir yo todo este daño que estoy causando a la gente de vuelta? ¿Sois capaces? ¿Sois capaces de recibirlo? Esa es la cuestión. Y si no sois capaces, cuanto antes salgáis de ese camino, mejor. Un saludo y hasta luego. Nos vemos cualquier otra semana de inspiración con otro tema que nos fluya o que se nos ocurra. Y no os olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si te gusta lo que te ofrecemos aquí. Y si necesitas ayuda para florecer, tenemos el tarot, entre otras herramientas para hacerlo. Y para florecer naturalmente, tienes que eliminar y sanar aquello que te causa daño. Y esa es nuestra especialidad. Hasta la próxima semana de inspiración.